Muy buenos días, les saludo nuevamente, Rocío Rodríguez, y junto con mi esposo estamos a cargo de la zona misionera de Orotina y de los alrededores. Hoy quiero compartir con ustedes un devocional más, un hermoso devocional. Hoy vamos a ver el Evangelio de Juan en el capítulo 10, de los versículos 1 al 21. También Salmos 147 y Proverbios 23. Es lo que toca el día de hoy. Sin embargo, como siempre les decimos, eso les queda de tarea. Revisar los versículos que no podemos analizar. Vamos a analizar el libro del Evangelio de Juan, todo el capítulo, todo este pasaje que vimos del capítulo 10, del 1 al 21, y un versiculito del libro de los Proverbios en el capítulo 23. Antes bien, vamos a esperar este tiempo pidiéndole al Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, que nos ayude a comprender, a entender bien y este tiempo devocional, estos pasajes, y que calen profundamente en nuestra mente y en nuestro corazón. Muy bien. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos delante tuyo, rogándote en el precioso nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, que tú nos ayudes a comprender estos pasajes, estos versículos que vamos a analizar el día de hoy, así como los otros que vamos a leer también y estudiar. Te damos gracias, Señor, por tu santa y preciosa palabra, porque sin duda tú nos ayudas en el día a día a través de todo lo que está escrito, de todo lo que, Señor, tú inspiraste. Así es que, bendito Dios, Espíritu Santo, aquí estamos dispuestos, porque deseamos ser esas personas sabias, esas personas entendidas, esas personas que han comprendido que lo primordial, lo más importante en el día es desde temprano buscarte, es desde temprano pedirte, Señor, tu guía, tu protección, la sabiduría que viene de lo alto, tu fortaleza, tu unción maravillosa para nosotros, para nuestras vidas y para todas esas personas que tú pones en nuestro camino para que nosotros les compartamos, las inspiremos y las levantemos, Señor. Te doy gracias por este tiempo y en el nombre de Cristo Jesús, ruego, Espíritu Santo de Dios, que tú nos acompañes. Amén. Muy bien. Vamos entonces a leer Juan 10 del versículo 1 al versículo 21. Y dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta
de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber dispersión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, porque le oís. Muy bien. Obviamente, el título más apropiado de este pasaje es el buen pastor. Como vimos en el pasaje, el Señor usó el caso del ciego para ilustrar lo que Él, como el buen pastor, iba a hacer también con otros, con todos los verdaderos creyentes que se encontraban dentro de aquella región muerta que era el judaísmo. Él mismo los iba a sacar de aquel redil para conducirlos a buenos pastos bajo su cuidado y dirección. De este modo iba a formar su rebaño en el que serían incluidas también otras ovejas que vendrían del mundo gentil. Sin duda, lo que encontramos aquí es un anuncio de la formación de su iglesia, que sería integrada por judíos y gentiles sacados del mundo por medio del sacrificio. ¿De quién? Del buen pastor. En cuanto al pasaje, todo él gira en torno al símil del pastor y de las ovejas. Este lenguaje era familiar a sus oyentes y lo entendían bien, porque el pastoreo había sido por siglos una ocupación común en Israel. Jesús ya lo había utilizado frecuentemente en sus parábolas y en sus discursos. También en el Antiguo Testamento encontramos que muchos de los profetas habían usado la relación del pastor con sus ovejas para describir la relación de Dios con su pueblo Israel. Ahora en el nuevo escenario ante el que nos encontramos, los dirigentes religiosos de Israel se creían los verdaderos pastores del pueblo y perseguían a Jesús porque lo consideraban un intruso y un impostor. Pero tal y como había quedado demostrado en el caso del ciego al que el Señor había sanado, eran ellos los falsos pastores del rebaño que no se preocupaban por sus ovejas. En realidad, lo que en este momento estaba ocurriendo era lo que todo el Antiguo Testamento había anunciado. Ante el fracaso de los hombres para pastorear a su pueblo de Israel, Dios mismo iba a intervenir en persona para salvar estas ovejas.
Ahora, entonces vamos a ver algunos conceptos importantes de la alegoría que se nos indica en este pasaje, la alegoría del pastor. Primero, lo que debemos entender es que el pastor en la época del Nuevo Testamento no era parecido a lo que estamos acostumbrados a ver. Bueno, en las películas, la mayoría, ¿verdad? Primero, porque estamos acostumbrados a ver muchos y abundantes pastos. En la época bíblica, esto no era así. Era todo lo contrario. Se pastoreaba a las ovejas en el desierto, bueno, en la época de Jesús y en el lugar geográfico, ¿verdad?, donde se encontraban. Eso era durante todo el día. Buscaban lugares de pastos, oasis que pudieran alimentarse en las ovejas y tomar agua. Las ovejas dependían todos los días de la provisión del pastor para que les guiase hacia su comida y hacia el agua. Otra palabra que por ahí es importante aclarar es el redil que se menciona. Todas las ovejas tenían un redil donde pasaban la noche, en un lugar específico. Los pastores apacentaban las ovejas en los alrededores y en la noche las llevaban al redil. Inspeccionaban una a una las ovejas antes de que entraran para ver su estado. Allí quedaban al cuidado del portero del redil, que solo dejaba pasar a los pastores. Nada más. El redil del que aquí se había contado, del que se mencionaba, contaba con unas paredes sólidas y una puerta que, como dijimos, estaba vigilada por un portero. Y si un hombre no entraba por la puerta, sino que intentaba subirse por la pared, estaba claro que no tenía buenas intenciones. Vamos ahora a centrarnos en Jesús como nuestro buen pastor. Para ello es fundamental revisar lo que el texto nos indica en relación con Jesús. Muy bien, el versículo 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces tenemos provisión de lo que necesitamos, según lo que dice este versículo. Comentamos anteriormente sobre la dependencia de las ovejas al pastor. Todos los días debemos nosotros también depender de Dios para nuestra provisión. Sabemos que somos cuidados por Él, tal y como lo enseña Jesús mismo en el sermón. Si Dios cuida de los pájaros y viste las plantas, ¿cómo no va a cuidar de nosotros, su creación más importante? Aquí la bendición se describe en términos de pastos seguros, la cosa más preciada para las ovejas. Si estamos frente a necesidades, nuestro buen pastor las tiene en cuenta y no nos va a desamparar. Descansemos en sus delicados pastos. Confiemos en su cuidado y en su provisión. ¿Qué más? Bueno, nos da su palabra. Veamos el versículo 4. Dice: y cuando ha sacado todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque le conocen. Este texto nos enseña que las ovejas reconocen su voz, o sea, su palabra, y le siguen. Esta guía en nuestras vidas se debe notar en nuestras decisiones. ¿Cuántas veces consultamos a Cristo en los caminos a tomar, en lo que debemos hacer? ¿Confiamos en sus respuestas? ¿Dejamos que Él corrija nuestro camino? Cuando le preguntamos a Dios, adivinen qué, Él responde. En Palestina por la mañana el pastor iba delante de las ovejas guiándolas frente a posibles peligros y llevándolas a verdes campos,
que ya éste había explorado con anterioridad. Los pastores del oriente suelen ponerle nombre a todas sus ovejas. Además, responden a su llamamiento y así él puede conducirlas afuera. Cuando ya ha sacado del redil a todas las ovejas que pertenecen a su rebaño, el pastor las lleva a su destino caminando delante de ellas. Así que nos dice que las ovejas siguen al pastor porque al oír su voz saben que es su pastor. Pero su palabra también da ánimo y aliento. La palabra de Jesús nos motiva a seguir el camino cuando estamos cansados. Nos alimenta cuando nos quedamos sin fuerzas. En la Biblia, todo lo que necesitamos, ahí está todo lo que necesitamos para nuestro guía y nuestro aliento. ¿Cuán cerca estamos de la palabra del pastor? Analicemos. En los versículos 11 y 14 nos habla de protección y de compañía. Vamos a verlo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, dice el 11. Y el 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces conoce perfectamente a sus ovejas, llama a las ovejas por su nombre. Este no es un punto menor. El pastor nos conoce mejor que nosotros mismos. Él está a nuestro lado todo el tiempo. Nunca nos deja solos. Frente a la soledad, frente a los temores, Dios en Jesucristo nos acompaña. También nos da protección frente a los peligros de la vida. Está presente en nuestro día a día, cuidándonos, guiándonos por un camino seguro. Ahora bien, ¿somos realmente conscientes de la compañía de Dios en nuestro día a día? Nos hemos hecho este día varias preguntas que son importantes de contestarlas o fundamentales de contestarlas. En los versículos 10 y también en el mismo 9 que ya leímos, nos dice que Jesús da vida en abundancia, salvación y esperanza. Muy bien, leamos. 9 y 10 dijimos. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces creo que de las características del pastor, una de las principales es que nos da salvación. El tema de que Jesús da su vida por las ovejas va apareciendo una y otra vez en todo este discurso. Es fundamental comprender que Cristo nos provee una vida espiritual en abundancia. Frente a nuestro contexto muchas veces desesperanzador. Debemos saber que cuando Jesús habló de sí mismo como la puerta, no dejaba la posibilidad de entrar en el redil de otra forma. La puerta denota la idea de exclusividad, de singularidad. Si solo hay una puerta, entonces uno o bien entra por la puerta o bien se queda afuera. Es el buen pastor porque es el que cuida de las ovejas y aunque le cueste la vida, les ofrece la salvación. Entonces Cristo muere voluntariamente para volver a tomar su vida, dice el texto. Esta muerte no es una derrota, como bien lo sabemos, sino una victoria. Esa muerte va unida a la resurrección y también nos provee una esperanza de un futuro mejor, pleno en nuestra eternidad frente al camino de la muerte eterna. Él se entregó, dio su vida por las ovejas. No hay mayor amor que este.
No hay comparación de nadie que haga lo mismo por nosotros. Alguien que conocía sobre esta figura porque vivió años y años en el desierto fue David. Él lo graficó en el hermoso y conocido Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Yo sé bien que todos ustedes lo saben, lo han oído muchas veces. Como conclusión, podemos decir que debemos acercarnos al buen pastor. Disfrute de sus regalos, de su compañía, de su provisión, de su amor y de la esperanza que solo tenemos en Él. Volvamos a ver a Jesús como nuestro pastor que nos provee, nos alimenta, nos acompaña, nos guía, protege y nos salva eternamente. Para finalizar esta porción bíblica, vamos a analizar las reacciones de los judíos. La persona de Jesús siempre despertaba reacciones entre quienes le escuchaban. Tan penetrantes era su mensaje que nadie quedaba indiferente a él. En cualquier caso, hay que aclarar que el problema no estaba en lo que el Señor decía o hacía, sino en la mala actitud de los hombres que rechazaban de este modo la verdad. Y tampoco a los cristianos les debe o nos debe extrañar si cuando predican en el Evangelio de Jesucristo se sigue experimentando el mismo tipo de oposición. Como nos hemos extendido en el pasaje anterior de Juan 10, vamos a analizar únicamente el versículo 4 del libro de Proverbios 23, que dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Ser rico no es pecado, ya lo hemos visto, lo hemos oído. Es cierto que podemos y debemos ser diligentes en nuestro trabajo a fin de ganar una condición de vida acomodada para nosotros y para nuestra familia. No se prohíbe aquí enriquecerse honestamente. Lo que sí se ha de evitar es hacer de la riqueza un fin en sí mismo, un amor a ellas, que ella ocupe el primer lugar en nuestra vida y no Dios como debe ser. Vamos a ver varios ejemplos de hombres, solamente a mencionarlos. Como dijimos, nos hemos extendido un poco en el versículo anterior. Entonces vamos a ver que hubieron hombres muy ricos y temerosos de Dios. O sea, la riqueza no les impidió a ninguno de ellos servirle a Dios. Tal es el caso de Abraham. Génesis 13:2 dice: y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Otro que tenemos es el rey Salomón. Y en Primera de Reyes 3:13 dice: también he dado lo que me has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos los días. Otro ejemplo es el de Job. Y en Job 1:3 dice: su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Es importante estar contentos con lo que tenemos. Las riquezas no son el todo de la vida, sino servir a Dios con toda nuestra alma. Teniendo poco o mucho, estemos contentos con Dios, agradeciéndole siempre y confiando en Él. Las riquezas son pasajeras, son inseguras, engañosas
y nos pueden enaltecer y hacernos olvidar de nuestro Dios. Muy bien, hasta aquí y vamos a orar. Bendito Señor, qué hermosos pasajes y qué hermoso versículo, Señor, hemos leído el día de hoy. Sin lugar a dudas, tú eres, Señor, nuestro buen pastor. Tú eres aquel que nos guía, el que nos habla directamente. Y nosotros, tus verdaderas ovejas, te escuchamos. Oímos tu voz, nos acercamos a ti, porque sabemos que tú nos vas a dotar de todo lo que necesitamos, de alimento, de esos delicados pastos, de esa agua abundante que tú nos has prometido. Tú nos cuidas, tú nos proteges. Cuando tenemos una caída, tú, Señor, nos levantas como ese pastor levanta a la oveja que está herida y la venda y la sana. Tú eso mismo haces con nosotros. Gracias, bendito Señor. Gracias porque en el día tú estás pendiente de todo lo que necesitamos. Y en la noche, Señor, tú nos cuidas. O sea, todo el día estamos en tu cuidado. Sí, Señor. Ayúdanos, Padre hermoso, a no atender ninguna otra voz, a no ser una oveja descarriada que se va y persigue a otros pastores, que se escapa. Ayúdanos a entender que solo en ti y a través de ti podemos obtener todo lo que queremos, todo lo que necesitamos, ese gozo que solo procede de ti, esa bendición que viene también de ti, de lo alto, esa provisión. Gracias, bendito Señor, porque en ti, Señor, también tenemos compañía. Nunca, nunca estaremos solos. Te tenemos a ti, tenemos tu palabra, ese hermoso manual, el que nos guía, el que nos enseña, el que nos ayuda. Bendito Señor, tú eres bueno, Señor, grande y misericordioso, grande y poderoso, Señor. Tú nos das una vida abundante, salvación, esperanza, propósito. Nos has vuelto a reconciliar con el Padre. Y todo, señoras, a través de ese sacrificio que hiciste hace 2000 años en la cruz del Calvario. Pero no es una derrota, nunca fue una derrota. Es una victoria, porque a través de eso, Señor, tú nos hiciste más que vencedores. Ahora bien, Dios, tú nos hablas también de que debemos procurar el bienestar en general de nosotros y de nuestra familia, de nuestra iglesia. Entonces es importante, Señor, trabajar el trabajo arduo y para obtener, Señor, dinero. Pero este no es el que nos va a dar la felicidad. Solamente tú nos vas a dar la felicidad. Solamente, Señor, en tu presencia podemos sentir gozo. Así es que Dios, ayúdanos, Padre hermoso, a comprender este principio, a entender que
las, los bienes materiales no son pecado ni es malo. Tú bendijiste a muchos de tus héroes de la Biblia con riquezas. Pero Señor, todos ellos te pagaron trabajando para ti, trabajando en tu obra. Sus vidas fueron de bendición para muchos otros. Gracias, Dios bendito, porque el día de hoy, como todos los días, tú nos muestras tu gran amor en hacernos un poquito más sabios cada día, a través, Señor, de tu palabra, a través de tu manual. Te oramos, te bendecimos, te alabamos en el glorioso nombre de Cristo Jesús, con el poder que nos da tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Los esperamos mañana nuevamente con un hermoso devocional. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente el día de hoy. Un abrazo a todos.